Como primera cosa, la pandemia es más llamativa que la actual, ¿no? Yo creo que en los 90 había un poco más de capacidad de organización, ¿no? Que ahora. Ahora vamos a ver algunas cosas. Igual, voy a decir algo. ACR propuso algo. Sí, yo creo que fue un tema de costos también. Por ahí no. Sí, sí, que creo que la que hicieron fue carísima. Sí, no, es muy caro. Muy caro. Claro, imagínate que es el frente del pabellón, es como. La propia, la ventana. No, Creo que si haces una vaquita. es un tema de organización. También. Sí, claro. Bueno, Hay otros problemas también. hay más problemas y ahora vamos a ver. Como les decía, virtuales y presenciales, ¿cómo andan? Eduardo está con algunos problemitas de salud, así que lo vamos a tener la semana que viene. Lo que leyeron va a salir para la semana que viene, claramente. Lo bueno es que si no leyeron, van a tener una semana más para hacerlo. Así que dentro de todo, eso es positivo. Pero vamos a avanzar un poco con el programa. Carlos va a avanzar con la cuestión que tiene que ver más con el sistema universitario en la transición a la democracia. Tenía que estar ahora, pero va a llegar un ratito más tarde. Así que voy a avanzar yo con lo que iba a ser la segunda parte de la clase y la vamos a trabajar ahora, que tiene que ver con cómo incidieron las reformas en las políticas en ciencia, tecnología y educación superior en la década del 90. La clase pasada habíamos estado hablando un poco de lo que tenía que ver con lo que es todo el entramado de legislación que fue reformado en la década del 90 y que planteó también una nueva estructura para lo que tiene que ver con el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, vamos a intentar hacer un repaso por esos temas y también viendo quiénes fueron o de qué forma fueron implementadas, ¿no? De forma institucional, pero también algunos personajes, algunos nombres que está bueno hacer recorrido. ¿Cómo va? Acepto que tengo que pasar acá también. Los de Eduardo son dos textos cortos que vale la pena, digamos, repasar y leer porque son muy concentrados en concepto. Así que tanto de lo del modelo norteamericano como el de elementos para un modelo latinoamericano son... No, eso, además, si ya leyeron, yo creo que van a poder hacer algunas conexiones con lo que vamos a trabajar hoy, que tiene que ver con la imposición del modelo empresarial universitario, que tiene que ver un poco con la persona que está en esa foto, que es un recorte de página 12 de los 90. Este es un nombre que vamos a usar mucho, creo que abajo dice el nombre, así que no les voy a preguntar quién es, porque ya lo dice abajo, que es Juan Carlos del Bello. Falleció en 2021 creo que fue. Sí, 2021, ¿no? Por ahí. Que ha sido una persona muy relevante en lo que tiene que ver con la formulación de las reformas en educación superior, en el mundo universitario. Fue hasta su muerte el rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Y además tuvo mucho que ver también con lo que es la estructura de agencia, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Tuvo mucho que ver con el rediseño de CONICET, todas las reformas en la estructura que hubo. Y también fue una persona que, en el medio de todas estas reformas que se implementan, con la llegada del Banco Mundial, del BID, las reformas neoliberales que se implementan en el gobierno de Menem, bueno, es una figura que generó muchas controversias también en ese aspecto y mucha movilización dentro de la comunidad científica y académica, ¿no? Porque en algún punto hay un texto que después les voy a compartir, que es de Mario Albornoz, que dice, bueno, de alguna forma la comunidad científica estaba un poco acostumbrada a manejar por sí mismo el CONICET y de repente pusieron una estructura de tecnócratas que intentó imponer una mirada y una reforma y claro, generó mucho conflicto. Lo que vamos a trabajar en la segunda parte
de esta parte de la clase tiene que ver con esos conflictos que se generaron y vamos a trabajar con la publicación El Cable de acá de la facultad, de la década del 90, para que de alguna forma nos traslademos un poco a esos conflictos y tratemos de analizarlos e interpretarlos desde el presente, ¿no? Ver qué era lo que circulaba en ese momento, en este periódico El Cable, que era el canal de información de la facultad en ese momento, ¿sí? No había redes sociales, como que la forma en que te informabas era a través de esta publicación semanal en la que trabajaba Carlos, así que le va a gustar eso a él. Estaba bueno, era lindo. Es que es lindo, es como que además te permite tener cierto seguimiento de la vida de la facultad. Ahora está bien, te comunican a través de redes sociales, se comunica a través de la... Pero no es lo mismo porque ese archivo termina diluido, ¿no? En cambio ahora vos tenés todo esto que semana a semana podés ir viendo cómo evoluciona todo acá. Podías hacer el seguimiento del conflicto o de lo que quieras, ¿no? Desde una pelea entre la agrupación y el rector, las discusiones de cartas de lectores entre dos profesores, todo había, todo. Y ahora eso no está. No están esos espacios de discusión, por lo menos que además queden en un archivo que uno después pueda acceder. ¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Entonces, los tres temas o las tres variables con las que vamos a trabajar, para que me borre así podemos ver, son, por un lado, estas tensiones que se van a dar entre el sector académico, el sector científico y el Estado, en manos de quienes toman las decisiones, a quienes les puse el nombre de tecnócratas, después vamos a ver un poco qué son estos tecnócratas, qué características tienen. La segunda tiene que ver con lo que pasa como sectores que van por fuera del campo académico, ¿no? ¿Qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con los organismos de financiamiento dentro del propio Estado? ¿Qué pasa, sí, con todo lo que tiene que ver con los factores que no son estrictamente propios del campo académico o campo científico, ¿sí? Y lo tercero es analizar cuáles fueron estas políticas de transformación de la ciencia y la tecnología en Argentina, sí, también el sistema universitario, ya vamos a ver cómo sucede esto y a través de qué tipo de instituciones se van a dar estos cambios. ¿Sí? Que es lo que me parece más interesante. Y toda la legislación que fue acompañando estos cambios. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Así como la galletita. Bueno, no se asusten. Bueno, ahora es un prócer, así que más respeto. Eh, gran parte de las transformaciones que se van a dar en... ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ah, que no hay internet. Bien. Tranqui. Gran parte de las transformaciones que se van a dar en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología vienen acompañadas de una reformulación de qué es lo que tiene que hacer el Estado respecto de la ciencia y la tecnología, que va a ser impulsada principalmente por los organismos internacionales de crédito, ¿no? El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen una incidencia muy grande en lo que tiene que ver con agencias de financiamiento, orientación de las políticas, qué financiar, cómo hacer la vinculación con el mundo empresarial, ¿sí? Y van a determinar lo que Ariel Gordon, que es un investigador de estos temas, trabaja, lo que es la estructura de la nueva gerencia pública, que es como va a llamar al ingreso de profesionales y tecnócratas al diseño de las políticas en ciencia y tecnología, ¿sí? Y vamos a encontrar que las reformas que se van a dar en nuestro ámbito, ¿sí? En el campo científico, en el campo académico, en las universidades, no pueden pensarse por fuera de lo que son las transformaciones que impone el modelo de reformas del neoliberalismo, ¿no? Que ya había comenzado a imponerse en muchas esferas de la vida política, de la vida económica, gracias,
pero que todavía no habían llegado a desenvolverse de la misma forma en el ámbito de la universidad. Claro, está por la tradición que tiene la Argentina, y por el otro lado tampoco en lo que tenía que ver con las instituciones de ciencia y tecnología y financiamiento. Todo esto va a estar amparado en lo que son las reformas estructurales del Estado, las reformas del Estado que va a impulsar el menemismo, que tiene que ver con una nueva relación del Estado con la economía y del Estado también con sus ciudadanos, con la sociedad. A nivel global lo que se va a encontrar es un proceso de recomposición del modelo de acumulación, ¿sí? Que va a estar claramente comandado por la globalización, ¿no? Tras la disolución de la Unión Soviética. Estamos en ese momento acá, estamos en ese momento en el cual cambia el mundo hasta el día de hoy y se impone el capitalismo como el único sistema posible, ¿no? De configuración y organización. ¿Cómo que vas a decir? El fin de la historia, dijo Fukuyama. El modelo capitalista como la única forma posible de organizar a la sociedad, ¿sí? Y en todo este proceso, lo que vamos a encontrar es cómo los estados, y particularmente los estados latinoamericanos, empiezan a quedar atados de pies y manos para la toma de decisiones en un montón de ámbitos, ¿sí? Y quedan atados de pies y manos sobre todo con las reformas que se van a impulsar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la desregulación de la actividad económica, la pérdida de capacidad del Estado para tomar decisiones en el aspecto económico, ¿no? La liberación de las importaciones, todo lo que tiene que ver con tener menos capacidad para actuar, va a impactar también en la forma en que se desenvuelve la vida de todos los días, ¿no? Es lo mismo que estamos viendo ahora, con un poco más de fuerza, ¿no? Todavía estamos empezando a ver. Yo creo que falta un poco más, es como una... Creo que lo actual es como una... Yo les digo, ahora vamos a ver un par de cosas, y acá, por ejemplo, habían hecho un lío increíble por un recorte del 2% en el presupuesto. Imagínense, ahora que estamos 40% abajo, ¿no? Le decía recién a los chicos, Carlos, que vamos a trabajar con algunas ediciones del cable de los 90 para ver qué era lo que escribían, ¿no? Carlos se ríe. Sí, yo creo que vas a empezar a correrte un montón de cosas cuando... Para columnar. Recién empieza. Tan solo cuidado, puede ser peor que pueda pasar. Recién empieza. ¿Qué puede empeorar? Eso viendo la vida parlamentaria, de política. Ahora hay la continuidad de política. Una Sí. cosa respecto a lo que recién señalabas de lo que pasaba en América Latina, creo que un discurso que era muy común, incluso antes de la llegada de Lenin, era refiriéndose a Europa como la clase, el presidente o el director de Renault en Francia tiene más poder que el presidente de Francia. Sí. Antes de Lenin, era como que constantemente había alusión de que en los países desarrollados la política estaba pasando en segundo plano, desplazado por las grandes empresas. Y eso era notable, no sé si vos, se escuchaba con mucha frecuencia. La política está perdiendo poder frente a las grandes empresas. Sí. Antes de la llegada, incluso tal vez antes de la Unión Soviética. Sí, claro, bueno. Empieza con Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ¿no? Vemos estos procesos. La dictadura de Pinochet, ¿no? En América Latina es el ejemplo paradigmático, ¿no? De la imposición de este tipo de políticas. Y así vemos cómo está la sociedad chilena hoy en día también. Ahora, lo que es interesante, cuando gana Menem, el discurso de... Porque una cosa es lo que hizo y otra con el discurso que llegó. La gente votó otra cosa totalmente. Menem iba a defender el Estado. Sí. Todas las empresas que Perón había privatizado eran intocables. El que iba a privatizar y lo decía abiertamente era Ancelotti. Era el rojo. Claro. El arma rojo de Ancelotti era todo lo que iba a pasar a intentar privatizarse. Sí, sí. Y Menem era casi la garantía de que el Estado iba a quedar fuerte. Sí, salariazo y revolución productiva. O sea, claro, el medio fue cambiar el planeta.
Sí, literal. Cae el muro de Berlín, en el 90, se fue la Unión Soviética, era otro. Sí, era otro planeta, ¿no? Sí, y además en Argentina teníamos la particularidad, bueno, estábamos todavía saliendo de la dictadura, porque que haya finalizado la dictadura no quiere decir que muchas de las raíces, ¿sí?, que estaban todavía en los subsuelos dando vueltas, o no tanto en los subsuelos, no tengan el poder y efectos sobre el gobierno. Y por otro lado, la crisis económica que va a atravesar todo el gobierno de Alfonsín y que va a resolver, muchas comillas, sí, el menemismo con la convertibilidad. Sí, Ya que se abrió la discusión, no puedo menos que dale. dar mi visión, que no es la mía sola, sino de investigadores, como ya he mencionado a Eduardo El Basualdo. Basualdo, sí, sí, sí. La transformación estructural de la Argentina se produce del 75 al 76. Sí. O sea, se reformula Sí, el patrón de la acumulación. inserción de los sectores económicos dominantes en el mercado global. Y en la superestructura se ve el periodo del partido militar con su dictadura genocida, pero el trasfondo de quienes la generaron y apoyaron, sea los sectores económicos locales, siguieron permanentes con el cambio de la dictadura a las libertades democráticas, ya que democracia es un término demasiado grande. Y esto, digamos, como ya, no sé si ya lo dije otras veces, se dio con el intento de continuidad de Viola, que se trunca en el 81 porque lo que era la EA en ese momento se llamaba AGEA, Acción Gremial Empresaria Argentina, que es lo mismo. Eran Macri, Techín, Arco, etcétera, le bajaron al pulgar, porque consideraban que ya habían hecho su cometido, genocida y la reestructuración económica necesaria. Claro, en el medio vino la caída del plan de Martínez de Oz, etcétera, pero no es una caída como una derrota política, pues son, como demuestra Basualdo, momentos cíclicos del mismo ajuste perpetuo al que nos somete, ¿no? O sea, el trabajo que compendia los 35, 40 años de economía argentina muestra cómo los ciclos van desde devaluación, ajuste, endeudamiento y fuga. Y de ese ciclo no hemos salido en absoluto, digamos, con dominio pleno de los sectores económicos dominantes, más allá de los partidos de gobierno. O sea, el partido de Estado es el que fija los sectores económicos dominantes. Y no importan las promesas que hagan, por supuesto que hay cierta independencia relativa. A los 12 años de Néstor y Cristina hubo una distribución de la riqueza, pero sin afectar la estructura básica establecida en el 75-76. O sea, no hubo control del comercio exterior, no hubo control de los sectores fundamentales de energía y de las finanzas por parte de un banco central que tuviera el papel como estaba fijado en su momento con la Constitución del 49. Sí, sí. Bueno, paro acá porque no. No, obvio. Y ahora vamos a ir hablando, sí, para discutir. Y acá puse esta cita porque estuve leyendo y muchos de los análisis que se leen hoy en día, ¿no? De por qué ganó Milei, retoman esta idea, ¿no? Que la gente estaba cansada de la inflación y los problemas económicos arrastrados por tanto tiempo rompieron los lazos sociales y eso generó este sálvase quien puede, en el cual el individuo es el que va a llevar adelante su proyecto de vida, ¿no? De forma individual, no va a ser parte de ningún otro proyecto en la vida social, ¿no? Y es un poco lo que decían los análisis en 2012 respecto de lo que se había vivido durante la hiperinflación que termina con Menem llegando al poder, ¿sí? A mí me llamó la atención porque, de verdad, muchas cosas que leemos hoy en día en diarios, notas de opinión, Anfibia, etcétera,
es esto mismo, ¿no? Cómo los problemas económicos derivan en la atomización de la sociedad. Y es lo mismo que decían también. Además lo presentan como causas naturales, Claro. como fenómenos Sí, sí, sí. de la naturaleza. Sí, sí. Y el otro día, preparando la clase del CBC sobre la etapa que va del 66 al 76, también se habla de esto, bueno, llegamos a la dictadura con una atomización y destrucción absoluta de los lazos sociales, producto de también toda una serie de políticas que terminaron en enfrentamientos sociales de los grandes terratenientes con las grandes burguesías, locales, transnacionales, sindicatos. Es como, también, es lo que decía hace un rato Alberto, ¿no? Estos ciclos también reproducen, ¿sí?, la fragmentación social, ¿no? Ahora estamos absolutamente partidos, Ahora, ¿no? hubo una diferencia del 76. No, terminamos una dictadura. No Además, es solo por la dictadura, sino porque hubo una reformulación de la estructura económica. sí. Y esa reestructuración está basada, a diferencia de lo que pasó en Brasil, con la ocurrencia de la posibilidad de una transformación de fondo inaugurada por el Cordobazo y el Morazo, para poner un ejemplo, un movimiento todo el proceso masivo por una transformación de fondo de la sociedad. Sí. O sea, los sectores económicos dominantes tomaron la decisión de que era preferible no disputar nada con el poder y asociarse 100% con el poder económico global, sí, que intentar un camino, digamos, como Brasil. parte de la burguesía paulista. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pero bueno, creo que esta cita explica un poco, o intenta también caracterizar un poco cómo es que llega Menem al poder, un poco para complementar lo que decían. Bueno, subió al gobierno diciendo cosas que iba a hacer y terminó haciendo otras, ¿no? Ahora ya para meternos un poco... Sí, perdón, pero todavía no estaba tan quemada la cabeza de la mesa del póker, porque subió, decía otra todavía cosa, no estaba tan quemada. Empezado a hacer lo que decía, hubiera tenido todo un momento de apoyo, yo no sé qué hubiera pasado. Claro. Pero fue como una sorpresa, empezó a hacer todo al revés. Lo metió a Roca, los periodistas se quedaban con la boca abierta y miraban y no sabían qué hacer. Y decía, bueno... Aunque, claro, el Ministerio de Economía. Así religión. Lo religieron, claro. Ahí ya supo la religión y muchos de los que votaron en esta segunda vuelta era otra gente también, ¿eh? Ahí claro, cambió, ¿eh? Claro. Y vos bueno, no sé. Yo nací en el 91 nací, así que... El programa de Televisa, por ejemplo. Sí, bueno, sí, he visto. Sí. Tiempo nuevo. Un bombardeo hacia Menem. Menem era el demonio. Claro. Hasta que, claro. Y yo creo que al segundo día, prácticamente, porque puso a un... Así, lo puso de Bujerbón en el Ministerio de Economía, se murió. La superestructura media gana la interna, justamente porque Cafiero representaba la continuidad del fracaso, digamos, político, ¿no? De fondo de los capitanes de la industria que le llamaba Alfonsín. Sí. Era el fracaso político de los intentos que hizo hasta el 85 de discutir algo con el Fondo Monetario. Entonces, frente a la caída del Plan Austral, la hiperinflación, también largada por los sectores dominantes, Cafiero parecía como la continuidad peronista del alfonsinismo que ni chicha ni limonada. Y Menem levantó el programa de los 26 puntos de la CGT, que era de la última etapa de la dictadura, ¿no? El 81, 82 que se formuló. Bueno, pero una cosa es la voluntad de abajo y otra la de quienes supuestamente la encarnan, que no se procuran transformar revolucionariamente. Por eso, él revolucionariamente no, ni siquiera digamos, de dar una vuelta. Como hoy en día, que se dice lo que iba a hacer, y la gente eligió eso. Entonces, claro, en ese momento, ¿recordás? Hablaba de la revolución productiva. Las persianas de la fábrica. Y el salariazo. Estamos haciendo la cola por el salariazo. Pero
Hubo todo un proceso en el medio que algo uno cuenta en 10 minutos, ¿no? Por empezar, la interna fue una cosa impresionante. Yo lo viví desde adentro, con Cafiero, y uno tiene un padrón, en el justicialismo, en el periodismo, tiene un padrón del cual sabe que vota el 20%, el 30%, el resto está afiliado en Avellaneda, pero no vota. Menem empezó a caminar el barrio Indico Avellaneda y lo ha hecho con todos los cordón de Gran Buenos Aires. Y era impresionante, porque cuando llegó el momento de votar, un montón de gente apareció que jamás se había votado y estaban afiliados hace mucho. Claro. Y la presencia de Menem iba sintiendo también, porque era notable, se metía en la casa de gente, esa cosa de un encanto personal que movilizó. Sí, sí, un carisma que no encontraba hace tiempo, es como... Unido a un proyecto que obviamente no tenía nada que ver con el que va a ser 2 años después. Sí, no, claro, El no. proyecto era un poco llevar a un con la misma lógica de lo que decíamos antes. Es decir, unir una empresa nacional que de alguna manera ponerle al Estado al servicio de esa empresa y a la empresa como motor, digamos, del Estado, al estilo por eso del europeo que tanto se mencionaba, y eso se agota, porque no logra rápidamente. Y eso ahí es donde él pega un cambio de timón que sí deja todo el mundo perplejo. Sí, y ahí entra el equipo de Cavallo. Hasta ese momento, Menem no se había reunido con... Menem se reunió con Gaddafi. Era un escándalo cuando Menem va a ver a Gaddafi. Era un escándalo. Eso eran los contactos internacionales. Sí. Después en el medio, claro. Sí, da la vuelta. Yo digo, ahí en el medio, ¿qué pasó? Cambió el mundo, él se cortó el pelo, se afeitó, se puso un traje y se fue a jugar el tenis con Bush. Por una manera increíble. No, y antes de asumir, pero de todas formas, vinculado con el impacto de la inflación, también hay un premio Nobel que es de los 90, premio Nobel de Economía, que es sobre el estudio psicológico de la inflación. Es la primera vez que una economía habla sobre psicología. Y era justamente sobre lo que significaba recuperar un país de la inflación, con la angustia que se producía y demás, y que era similar a salir de una guerra, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es lo que logró Menem, digamos, controlar la inflación. Claro. Pero votaron un montón de gente, por cuestiones ideológicas, como recién decía Silvio, que lo votó Barrio Norte y por ahí perdía en otra zona, pero ahora Barrio Norte lo votaba. Y aparte un montón de gente que sentía, bueno, vamos a votar porque tipo garantiza estabilidad, ¿no? Claro. Y vos tenías el crédito. En la campaña no planteó la alianza con Bustegón, para nada. Eso apareció después de... No, ya se hablaba de que digamos, se hablaba de que se necesitaba una empresa nacional que se vinculara, digamos, con el Estado. Que el Estado le sirviera como para abrirle puertas a esa empresa nacional y que la empresa nacional, bueno, traccionara. No funcionó esa estrategia. No. Bueno, vamos a hacer un poquito porque si no, no podemos. Alberto. Los dominantes, para educarlo, y hay un trabajo de Bernini, que es Educando al Presidente, varios editoriales de página 12 de entonces, donde muestra cómo las hiperinflaciones que largaron en febrero del 89, previo a las elecciones, etcétera, fueron para mostrarle el camino que tenía que seguir. Y lo cuenta Terráneo, que cuenta el momento en el cual, después de los saqueos y todo que hubo después de las elecciones de mayo del 14, donde Alfonsín decide, bueno, es preferible entregar el poder antes que seguir esta agonía, que él va a ver, Terráneo, el delegado por Alfonsín para arreglar la transición, va a Nillaco a verlo a Menem y lo encuentra reunido con quién, con Héctor Mañeto. Y es Mañeto el que, bueno, le van a pedir un changüí para durar un poco más, por el mandato constitucional, y es Mañeto el que le responde, tu tiempo se acabó. Y estaba presente Menem, eso lo contó Terráneo en un libro, y no fue desmentido nunca. Bueno, necesito continuar porque si no, después va a haber un espacio para discutir igual. Porque vamos a tener un espacio para seguir intercambiando, pero necesito avanzar un poquito más. Vamos a hablar un poco ahora de particularmente qué es lo que va a pasar en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la universidad, donde primero encontramos el rol de estos organismos internacionales. Después les voy a dejar cargado en la nube
un informe que hace el Banco Mundial sobre, bueno, por un lado caracteriza el sistema universitario argentino y después lo que hace es proponer ciertas reformas, ¿no? Dentro de las cuales las más obvias estaban en arancelar, reducir las universidades, eficientizar el gasto, recortar carreras, ¿no? Todo lo que ya conocemos. Y yo creo que lo más importante y que penetra con fuerza tiene que ver con la incorporación de estos mecanismos competitivos, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, el programa de investigadores docentes, donde a partir del avance en la carrera hay criterios de diferenciación salarial, tiene que ver con las vías de financiamiento que va a haber a través de diferentes agencias. Ahora vamos a meternos un poquito más en esto. Y acá está. No sé si vas a ver el famoso mamotrito del Banco Mundial de la Argentina del año 91. Claro, ese es el que les voy a mandar. Argentina de la insolvencia al crecimiento. Sí, es la parte en la que habla de las universidades argentinas. Sí, Sí, también habla de la CONEA y del CONICET. Ah, mira, yo solo tengo la parte que habla de la universidad. Como trabajador de CONEA, claro, me imagino. Perfecto. Claro, no, solo vi lo de la parte de la universidad lo que tengo. Después comento algo. Dale. Entonces, las tres grandes reformas que va a plantear para la educación superior del Banco Mundial eran estas, ¿no? Diferenciación institucional, ¿sí? A partir de la creación de institutos no universitarios y privados, que es un poco lo que había habilitado la reforma del 68 en Brasil, ¿sí? Cuando en Brasil se empiezan a expandir estos institutos privados, se hace con este espíritu, ¿no? En Brasil hay autores que dicen que lo que se crea a partir de ese momento y que no se desarma nunca es la creación de un mercado universitario, ¿no? Que acá no tiene esas características. Existen universidades privadas, sí, pero no tienen el carácter mercantil que tienen las universidades brasileñas, ¿no? Que nacen ya con ese fin. Acá supuestamente las universidades privadas no pueden tener ánimos de lucro, ¿no? Sino que deberían tener otro espíritu. Pero en Brasil sí se habilita esto y es algo que nunca se puede desarmar, además. Es muy interesante también. Hay un texto de un investigador que se llama Martín Unzué que está bueno para elaborar el tema de este mercado universitario, ¿no? La creación de estos pequeños institutos, donde además va gran parte de la población brasileña a estudiar, ¿sí? Porque las universidades públicas brasileñas son para los sectores de la élite, para sectores muy reducidos, ¿no? El tamaño de las universidades brasileñas no tiene comparación en lo que es una universidad argentina en una ciudad grande. Bueno, las vías de financiamiento, todo lo que tiene que ver con las reformas que tienen que habilitarse para que estos organismos manden plata, tiene que ver con las vías de financiamiento a través de lo que fue la creación de la agencia, ¿sí? En el cual muchos de estos créditos y mucho de este financiamiento, ¿sí? Es habilitado a través de estos organismos internacionales. Bueno, todavía sigue siendo así. El financiamiento del FONSIT, ¿sí? Es del Banco Mundial, del BID, si no me equivoco. Es algo que continúa en el tiempo. Y la dictadura también, entonces, estamos hablando del BID. Sí, para... No destinado a la universidad, pero destinado al CONICET. Desde 1955 que Claro, no me quedó claro, eso es lo que limita la proliferación de la cuestión mercantilista, la diferencia entre el enfoque mercantilista de los institutos brasileños y... Que en Brasil nacen como empresas, son empresas. Son empresas que brindan servicios educativos, ¿sí? Esa es la diferencia. Que acá no tienen ese criterio, por ahora. O no deberían tenerlo, ¿no? Yo no sé si en algún momento, con todo lo que está pasando, vamos a tener que encima volver a enfrentarnos a esto, ¿no? A esta creación o paralización de actividades como una parte más del mercado. Sí, existen, ¿no? Existen institutos universitarios privados y demás. No, y dependiente de la empresa de institutos jóvenes, hay... Sí, pero no sé si pueden emitir títulos oficiales esos. No universitarios, o sea, de formación superior sí. Sí, sí, de formación superior sí, pero que puedan emitir títulos universitarios, no.
las reformas de los 90 al final lo que tenían imponiendo es que para que existan institutos privados que puedan emitir títulos oficiales, había que cumplir con un montonazo de objetivos. Porque es en el momento en el cual, además, se crea la CONEAU, ¿sí? Para la acreditación de las carreras, y por ejemplo, yo laburaba, cuando terminé la carrera, esto va a quedar grabado, rico, no pasa nada. Trabajaba en IDEA, que era es el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, que son los que todos los años organizan un coloquio empresario en Mar del Plata, que van los presidentes y candidatos. Bueno. Y yo me puse a investigar un poco cuando estaba trabajando ahí, y en los 90, porque también tienen como le pusieron escuela de negocios, ¿no? Donde van empleados medios de las gerencias de las empresas a hacer cursos, no sé, no sé, coaching, no sé, cosas así como cursos management, esos nombres que les ponen, ¿no? Y entonces me pongo a investigar y en los 90 ellos habían hecho un instituto universitario, ¿no? Pero eran tales los requisitos que le había puesto la CONEAU que no pudieron acreditar nunca, entonces tuvieron que desarmar eso. Y hay gente que estudió ahí y terminaron haciendo juicio, ¿no? Porque era una estafa, ¿no? Estaban estudiando diciendo que iban a emitir un título que después no pudieron acreditar nunca, ¿sí? Esa era la doble cara también de la acreditación, ¿no? Que permitió que un montón de estos lugares privados que venían con todo a ser espacios de educación superior no puedan hacerlo porque no podían acreditar tampoco. Era como, tuvieron que desarmar esas experiencias y transformarlo en lo que decían, ¿no? Cursos extra oficiales, siguieron títulos sin validez, ¿no? Y eso pasó mucho, por lo que tengo entendido, en la década del 90. Pero bueno, para que después sigamos hablando un poquito. Esto está bueno, ¿no? Pensar un poco estos criterios extra académicos que van a... No lo vi. ¿Cuándo lo dejaste? Bueno, ni apareció el Matei. Fue como... todo lo que tiene que ver por pensar la educación superior con criterios que están por fuera, ¿sí? Del propio sistema universitario, ¿no? Que tiene que ver con estos criterios económicos que son los que van a plantear, ¿no? Este grupo de tecnócratas de que ahora les voy a contar un poquito. Pensar cómo tiene que funcionar la educación superior o la universidad, ¿sí? Por personas que no forman parte del propio campo. Y como contrapartida de todo esto, estos nuevos integrantes o funcionarios del Estado, ¿sí? Quienes estaban preparados, y lo están porque calculo que deben seguir formando parte de las estructuras del Estado, para organizar, implementar y proyectar, ¿sí? Todas las transformaciones, no solo en la universidad, sino también en el ámbito de la investigación, como fue, por ejemplo, las reformas que se van a dar en CONICET en los 90. Y que además vamos a ver que están muy relacionados con el poder económico, con organismos internacionales, ¿sí? Con otros espacios de circulación de profesionales y técnicos, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué son estos tecnócratas? Y también hay algo que se plantea, que acá lo dice un sociólogo que se llama, me olvidé el nombre, bueno, Rubinich, Lucas, no me acordaba el nombre de Lucas. Es un profe, para la gente de sociales es como uno de los primeros profesores que tenés en la carrera y que es muy lúcido, es como, no puedes perderte un teórico de Rubinich, ¿no? Es como, el aula colmada, cosas así, es como todo un personaje, increíble. Tiene una capacidad de análisis muy grande. ¿Cómo? Bueno, todavía estás a tiempo, ¿sabes? No, Lucas además cae con anteojos oscuros, polera negra, es alto, flaco, pero parece Foucault, pero es Rubinich. Sí. Y él tiene un libro muy interesante que se llama Universidad y Neoliberalismo, que también si lo quieren lo tengo escaneado, así que se los puedo mandar, en el cual dice que las reformas que se van a implementar
en la década del 90 no era que solo venían de afuera, es decir, no solo venían de los tecnócratas o de los organismos, sino que también había muchos sectores dentro del propio campo académico que fueron los que terminaron traccionando estas reformas hacia las universidades. ¿Sí? Decía, no era todo conflicto, sino que había muchos que como veían que llegaba plata de organismos internacionales, medio que pasaba de largo. Y a mí me quedó muy marcado esto una vez que en 2000, ¿cuándo fue? 2010, y cuando recién empezamos, que yo lo vine a cursar, me parece, el curso que armaban ustedes, participación. 2017. Sí, que había un investigador mayor, una persona mayor, que decía, y en los 90, no sé si todos criticábamos esto, porque de repente, bueno, sí, había muchos que cuando llegaba plata del FOMEC no la agarraban, pero habíamos muchos que nosotros la usábamos y podíamos comprar equipamiento y podíamos invertir y qué sé yo. Era como que no había solo conflictividad, sino que también había muchos sectores dentro del propio campo que estaban muy de acuerdo, ¿no? Porque llegaba plata. ¿Mm? Pero bueno, son discusiones que calculo que tienen que ver también con la propia comunidad dentro de lo que es el departamento. Sí, no creo que, no creo que sean las mismas las discusiones que se dan en el departamento de, no sé, química que las discusiones que se dan en la carrera de sociología, ¿no? Son distintas, son lo que se dice en inglés, Carlos. O no, no sé. Mira, en física yo me acuerdo que volaba todo con el tema de los créditos jóvenes. Si había que aceptar o no los créditos, Claro. compraba equipamiento para Sí. compraba de todo. Sí. Y el tema era que te metía modificaciones en los programas. Claro, bueno, claro, ese tema. Había que acreditar después todo eso. Las posturas eran pragmáticas en el sentido de agarrar el crédito, comprar las cosas y después vamos a ver cómo. Y la realidad es que con el tiempo, ¿no? Se compraron cosas con la guita esa y no hubo modificaciones en el programa, no hubo modificaciones. No sé a otro nivel. Sí. Bueno, pero la discusión era esa. Estaban como todos de acuerdo que no había que tocar ciertas cosas. claro. Pero Había que agarrar la había plata. una postura del principio de decir, no, esto no, porque esto es a cambio de esto. Y otra era, bueno, hay formas de agarrarlo y no hacerlo. Onda, Rolando García. Claro. Bueno, mucho de eso, ¿no? Claro. Yo veía eso. Sí, a mí Me asomaba. Mira, las cosas que vi. Sí, no, bueno. Uno ve muchas cosas acá adentro. Te voy a hacer juicio por hijo de puta. No, yo me preguntaba esto, pero no, son amigos. Después, ¿viste? Pero había unas discusiones tremendas. Sí, sí. Sí, a mí el que me cuenta esto es un investigador del área de física. Así que tal, por eso es que hay coincidencia en el relato, entonces. Bueno, pero el aula más, porque a la vieja con los estudiantes. Claro, claro. Y todos participábamos. Sí, me imagino. Era interesante, porque te permitía ver, o sea, cosas que hoy no. El ambiente estaba distinto, ¿viste? Esa bandera, ¿viste? El tamaño. Sí. Ahora lo vamos. Los papelitos azules me parecía Sí. que fuera parte de algo escrito que es Facultad de Ciencias de Ambientales, no que alguien está protestando por algo. Sí, sí, sí. No, mira, la otra era impactante, una bandera negra, que decía remate, y la veía en el avión. Sí, la veía de pequeños. Sí. Acá se creo que va por todos lados, todo. Sí, bueno. Los lugares opuestos totalmente, hubo conjuntos que se cayeron abajo porque había gente que estaba, ¿viste? Que estaba acusada y entonces se tiró. No, de pelote es bárbaro. Sí, lo que vamos a ver ahora con lo del cable, ¿no? Yo creo que lo que quiero que trabajemos ahora con el cable tiene que ver con esa conflictividad que reflejaban estos fragmentos que ahora les traje. Bueno, y en Argentina todas estas reformas comienzan a darse desde el principio del gobierno, donde el primer gobierno lo que vamos a encontrar tiene que ver con las primeras reformas en el ámbito de la universidad. Y en la segunda parte del gobierno, ahí sí son las grandes reformas que se van a dar en CONICET. Y una de las figuras más relevantes de esto, como les había mencionado antes, era Juan Carlos del Bello, que provenía del ámbito universitario. Si no me equivoco, en ese momento estaba en la Universidad de Cuyo, porque había vuelto después del exilio en la dictadura, que había estado viviendo en Costa Rica, si no tengo mal entendido.
y se había especializado y había empezado a trabajar en el Ministerio de Economía cuando asume Domingo Cavallo, ¿sí? Venía, buenas, formaba parte de los equipos que había armado Domingo Cavallo cuando asume al Ministerio de Economía. ¿Mm? Y desde allí... Estaba vinculado a la Fundación Mediterránea. Claro, sí. No, él estaba en la Secretaría de Planificación, pero entró por el lado de Menem, en Concaballo, ¿no? Claro. No es Mediterráneo. Ajá. Lo que yo había leído de... Bueno, y después Rubinillo explica un poco, pero tenía entendido otra cosa. Después lo vemos. Pero bueno, de todos modos, desde el propio Ministerio de Economía, bueno, él siempre ha estado muy vinculado a los temas de universidad y políticas de ciencia y tecnología, y particularmente lo que va a hacer a través del Ministerio de Economía son todos los acuerdos con los organismos internacionales para lo que es primero el FONTAR y después el FONCIT. ¿Mm? Pero primero se va a encargar de lo que eran las reformas en la educación superior. Esa cita que está abajo que dice ciencia y tecnología no se incorporó al proceso de reforma del Estado y de reforma estructural de la sociedad, se ha avanzado en la democracia, la privatización y la estabilidad, pero esto es una cuenta pendiente, es algo que él dice en una entrevista que le hace Página 12 en el 96. Sí, ahí abajo está la fecha, pero justo que tapado. Esto es lo que dice en el 96, ¿no? Bueno, avanzamos en un aspecto, ¿no? En muchos de los aspectos. Ahora nos queda avanzar en las reformas de ciencia y tecnología. Imagínense después al otro día lo que eran las cartas de lectores en Página 12. Después, yo me divertí mucho haciendo archivo, fue como... Hice archivo de Página 12 del cable, de la Nación. Era muy interesante ver cómo trabajaban cada una de estas reformas que se iban a dar. Y tres de los puntos más salientes del plan de reformas que llevó adelante son este. Primero, que me pareció muy relevante, había creado para la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que dependía del Ministerio de Educación en ese momento, de Susana de CIBE o de CIBE, no me acuerdo cómo era, de CIBE, ¿no? De Susana de CIBE, un consejo asesor económico que estaba conformado por las grandes empresas, ¿no? Ese era el consejo asesor de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Después, en el 96, un momento de fuerte conflictividad es la intervención del CONICET, ¿sí? En el cual, bueno, él es designado interventor. Era la primera vez que el organismo era conducido por una persona que no formaba parte del organismo, que eso también generó un tumulto de todos lados, bueno, salvo durante las dictaduras que han puesto también a personas que provenían de las Fuerzas Armadas. Y después fue la formulación de lo que es el Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología, que fue la primera vez que se organiza un programa en el gobierno, ¿no? Para la ciencia y la tecnología, en el cual hacen unas reuniones que se llaman, me hizo acordar un poco de la ley Bases de Milei, ¿no? Que se llama también algo así como Bases para la Reforma de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Entonces, todos vienen a refundar. Y es una figura muy interesante. Acá también hay algunos le va a tocar ahora trabajar con la figura de Del Bello y lo que decía el cable sobre Del Bello en ese momento, ¿sí? No sé qué habrá escrito Carlos. ¿Quiénes escribían? ¿Vos? Sí. Depende de qué cosa, pero la cosa, digamos, porque hay una redacción más general que la hacían Patricio y Fernanda, pero la cosa que es más política la hacía yo, Diego Carlos, que... Mira. Diego había aparecido antes que fuésemos semanal. Ajá. No quería ver contento, se puede dedicar mucho, pero soy un amigo, ¿no? Sí. Y a veces colaboraba. Después Germán Justo, que es de sociales, también estaba. Y no por haber que otro político de esa época en general. Otro de sociales más, Fernando de Marco, que hacíamos que después hicimos otro semanario, entonces compartíamos ahí. Y uno de tiro que es el chino, NG. NG de apellido. NG de apellido. Yo dije, bueno, un seudónimo, no la apellido. Ahora lo que dice es un compendio de todo lo que tiene que ver con las reformas más en la legislación que se dio en este momento, que de alguna forma sentó las bases para la transformación del área. ¿Sí? La ley esta 23.877, que es la de innovación tecnológica, es del 90,
Y recién se va a reglamentar en el 92, por eso le puse 92. Pero vamos a ver que un montón de las instituciones que continúan hasta hoy en día y que organizan la vida universitaria surgen de este momento, ¿no? La Secretaría de Políticas Universitarias, ¿sí? Lo que es el programa de incentivos a docentes e investigadores, esto es lo que le decía, ¿no? El plus salarial por investigar, el plus salarial de acuerdo a cómo acreditas tu formación o tu labor en la universidad, ¿sí? Este es un antecedente de la CONEAU, que es la Comisión de Acreditación de Posgrado, que después va a salir, si no me equivoco, con lo que es la sanción de la Ley de Educación Superior. Ahora, cuando trabajemos de CALE, uno de los puntos de mayor conflictividad se va a dar en el tratamiento de la ley, ¿sí? Vamos a ver las implicancias que esto tuvo, sobre todo en lo que tenía que ver con el arancelamiento de la educación superior. Luego ya, y de todo esto, atrás de todas estas reformas que se dan en el ámbito de la educación superior, vamos a encontrar a Del Bello, que después, una vez que sancionada la ley, él y su equipo, ¿sí?, pasan a formar parte de lo que es la CECIT, y desde acá, y con estos decretos que están acá en la presentación, vamos a encontrar, ¿no?, lo que es el momento de intervención del CONICET y reformulación de sus actividades, de lo que tiene que ver con cómo funciona, ¿sí? Vamos a ver que se introducen fuertes cambios con una mirada gerencial en el CONICET. Ahora vamos a ver un poco qué es eso también. Bueno, más adelante la creación de la CONEAU y desde dónde se van a trasladar el FONCIT y el FONTAR, que antes estaban en el Ministerio de Economía. Ahora se crea la agencia que va a disponer de la circulación de los fondos de investigación. Además de todo esto, se separa el CONICET de lo que es la administración de fondos para investigación, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia que va a hacer cada uno? Bueno, acá está lo que les contaba, la creación de la agencia y los dos instrumentos. Dale, obvio. Una cosita, esa separación tiene que ver con algo que se comentó mucho acá. Si no Algo dijimos Adriana, ya. Lo dijo Adriana, claro, eso es lo que no acordaba. ¿Quién lo había dicho? Lo dijo Adriana por esta cuestión de que la estructura había adquirido, el CONICET era simplemente un organismo de financiamiento y con los años fue adquiriendo una estructura burocrática. Y el primer proyecto era disolver el CONICET para volver al viejo CONICET. Y eso fue un escándalo. Sí, hay una nota que habla de eso. Claro, sí. Entonces ahí se separan el financiamiento como dos áreas completamente distintas. Sí, hay una nota que el título era CONICET no cierra o algo así, que era lo que había dicho Del Bello en una conferencia de prensa porque se le había prendido fuego todo. Sí. El GACTED, que es el Gabinete Científico Tecnológico, que iba a reunir a diferentes sectores dentro del Estado, de las instituciones del Estado, que tenían que ver con las políticas de ciencia y tecnología, y el COFECIT, que supuestamente todavía existe. El GACTED también. Sí, el GACTED, sí, obvio que existe. El tema es que funcionan, ¿no? Que la diferencia. El COFECIT, que era el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que reunía a todos los espacios en políticas de ciencia y tecnología de las provincias. Yo, la verdad, en los últimos años no he escuchado que funcionen mucho estos dos instrumentos, ¿no? Como... Durante el kirchnerismo funcionaba el COFECIT y el Consejo Federal de Medio Ambiente también. Ajá. ¿No? Y por supuesto el Federal de Educación probablemente porque arreglaban los salarios. Claro. Bueno, sí, por la cuestión salarial, pero... Por eso durante el kirchnerismo funcionaba. Y, digamos, el GACTED lo ejercía el viceministro de Lino, que era Alejandro Metaverri. Mirá, no, debería meter un punto. Como les decía, fue un momento de mucha conflictividad. Y hay una cita ahí que me gustó de Albornoz y de Gordon, que era, bueno, la conflictividad tiene que ver con que quienes formaban parte del CONICET siempre pensaron que iban a manejar ellos mismos en lo que pasa dentro del CONICET, ¿no? Que era la comunidad científica lo asume como propio. Y entonces la intervención generó una explosión de todos los colores en muchos lugares, ¿no? No solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todos los lugares donde había sedes de CONICET, hubo mucha movilización, que no es movilización que estaría sucediendo ahora, ¿no? Con todo lo que tenemos dando vuelta. Ahí se repetía mucho, ¿no? En los diarios salía todo el tiempo, ¿no? Que había movilizaciones, que había conflictividad, que había paro. Era como que había otro tipo de movilización social
respecto al tema desde dentro de la propia comunidad académica. Ahora vamos a verlo también un poquito esto. El CONICET es una entidad que depende del Estado. Sí, claro. ¿Quién define lo que se va a investigar? ¿Son los lineamientos? ¿O el Ministerio de Producción? No, es la propia comunidad científica. Sí, Pero es una entidad que... pero tampoco hay líneas, hay fomentos, ahora en la actualidad es cierto, había, no sé, fomento a ciertas líneas. Bueno, Mechi puede decir cosas igual. Así que, dale. Ya en Argentina Bueno, sí. era un plan, o sea, hubo Lin- como dos planes que tenían objetivos de qué áreas iban a priorizar, y también las comisiones, por más que las comisiones evaluadoras de becas o de proyectos, tanto de CONICET como de agencias que financian, muchas veces no explícitamente, pero tienen orientaciones de que, Sí. o sea, primero hay ciertos temas que por el periodo se consideran estratégicos, ¿entendés? Y además tienen orientaciones, por ejemplo, me sale muy fácil dar un ejemplo. Para CONICET en un momento era la evaluación de riesgo ambiental y el era un tema estratégico. Yo me presenté a beca postdoctoral para eso, me lo evaluaron y me lo puse un texto. La primera vez que me presentó el ingreso de carrera fue como, pero vos no tenés ninguna solución. Ellos te dicen, ¿vos querés que tu plan sea evaluado tecnológicamente? ¿Va a ser un desarrollo? Yo dije, no, porque no. Como, y mi evaluación lo primero que dice es como no trae una solución tecnológica a la problema de evaluación de riesgo ambiental. Y yo le dije que no. Entonces medio como que hay como ciertos criterios para mí de desarrollo de herramientas tecnológicas que priman, sobre todo en el sector de la información natural, Sí. de la Sí. que priman sobre los futuros. Sí, eso está, la definición del lineamiento estuvo, pero la evaluación te la hace un par. Ese es la. Sí. Sí, pero es un par. Sí. Yo creo que necesita... Sí. Te comento, salió en una nota sobre un estudio de Parkinson que había abierto con ese. Justamente a mi papá le detectaron Parkinson hace un tiempo. Entonces yo me conseguí el nombre de la directora de este proyecto y le escribí y me respondió. Le dijo, gracias, porque yo le escribí por diciendo que se podíamos participar en charlas o como conejillo de India, ¿no? Y le dijo que si bien es cierto habían estudiado, pero todo está en pruebas de animales, y que ni siquiera estaba reglamentada en Estados Unidos. Sí. ¿No? Entonces, como un proyecto muy bonito, pero... Sí, por ahora, ¿no? Porque creo que es un poco más lento que lo que nos pasa, ¿no? Como es. Pero de repente un poco más de apoyo. Sí, ahora estamos más complicados que antes. Pero el tema de que no es dirigido. No, es como dice el libro, porque siempre se asumió que hay que tener científicos como tigres en el zoológico. Claro. O sea, está bien, nadie va a decir, ahora sí, ya te dicen que... Bueno, la discusión de José García, pero es la discusión que te de José García, es como... Vas a lavar los platos. Pero en general, se tuvo, pero vos te das cuenta que no lo usaban. Y entonces, en otros lugares, sí, claramente, se resolvieron cosas a través de... Pero acá, como herramienta, en la parte científica, yo no lo he visto y he sido ahí en cosas como las que yo he dirigido, de que no... Se lo tiene ahí como cosa que hay que tener y no se le da el apoyo y nadie tampoco viene a dirigirlo y porque no hay... Más aún, pero bueno, cuando hubo proyecto de dirección, que fue justamente durante el periodismo, ahí fue resistido porque eso tendría que ir un asociamiento a la libertad de investigación. Alguien te estaba diciendo qué hacer. Sí. Y con INTER quiere hacer investigación transnacional, que es como tipo la solución de ayuda al paciente, tenía que invertir mucho. No, claro. Por eso en la edición del trabajo internacional nos dan de estar en cosas internacionales,
personal que implican soluciones, tratamientos, medicina personalizada, y nosotros, y no solo nosotros, Brasil, Chile también, todo esto global muchas veces lo que genera es investigación básica que sirve el insumo para la internacional. Claro. Después está mal. Eso tiene como su colonia, el conocimiento. Sí, hubo momentos de desarrollo que, como bueno, puede contar él, en Conea, hubo líneas, no es que Argentina no tuvo ninguna línea donde se metió plata y se proyectó algunas cosas, pero en líneas generales, ¿no? Por lo menos, no sé. Sí, vamos a tener un encuentro que es de vinculación y transferencia, así que vamos a seguir en esos temas, pero necesito avanzar un poquito más. También me parece interesante, ¿no?, mostrar un poco cómo se reformó CONICET en ese momento, en el 96, con la intervención, que si bien lo que era las tres grandes gerencias que se formaron en ese momento, que era gestión operativa y evaluación y acreditación, que van a estar en manos de científicos, ¿sí?, provenientes de... La gerencia en los organismos estatales es algo que... Claro, bueno, se organizan gerencias, que va a estar en manos de cargos políticos por parte de científicos que vienen. Hay uno que es de Santa Fe, no me acuerdo cuál era, ahí está, investigador y exdirector de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, y Francisco de la Cruz, que no me acuerdo de... Sí. Y lo que... Francisco de la Cruz, Paco de la Cruz de Centro Atómico Bariloche. Claro, de Bariloche, ahí estaba. Y lo que me parece más interesante que la persona o el equipo que lleva adelante toda la reforma de CONICET y que después se queda con la gerencia de finanzas, ¿no? ¿Dónde está? De gestión operativa, perdón, era un ex gerente el ex gerente de finanzas de la empresa de Macri, ¿sí?, de la familia Macri. El que lleva adelante cómo se va a reformar CONICET era un ex empleado de los Macri, del grupo Macri. Me parecía súper interesante. Después, cuando vos googleás un poco más, no hay mucho más, no encontrás nada. Es como que está todo muy abroquelado ahí. Pero la persona que está a cargo es él. Y a diferencia de lo que pasaba en la década del 90, ¿sí?, vamos a ver cómo en términos relativos, ¿sí?, hay casi una equiparación de lo que es la distribución del gasto en investigación entre CONICET y las universidades, ¿no? Va a crecer mucho el gasto en las universidades, pero porque además en estos años, durante la década del 90, es la primera etapa de creación de universidades nacionales, ¿no?, que va a haber en ese momento. Universidad de San Martín, Universidad de La Matanza. La Matanza es anterior igual. Son 4 o 5 universidades del conurbano que se crean en ese momento. Ahí está. Quilmes también. Y Lanús, ¿cómo se llama? Lanús, ¿no? Lanús. Y en Córdoba también, la de... Villa María, claro. Bueno, es un momento en el cual, ¿sí?, vemos cómo la proporción entre el gasto en universidades y CONICET, ¿sí?, toma caminos bastante cercanos para que lo cambie. Pero... Claro, ¿Se puede hacer eso? Solo la tuya. Hay uno que es un cuadradito chiquito. Claro. Está la línea, cuadradito. Ah, mirá. La mitad de chiquita. Ah, pero ahí está. Listo. Ah, al fin. ¿Qué vos querías? ¿Qué querías ver? Puedes dejar tu cara. Si me están viendo acá, ¿para qué quieren verme 2 veces? Está fea a la vez. Es que no queda grabado. Ah, ¿sí o no? No, si es por YouTube, sí. Pero bueno, no importa. Para que esté coordinado con el sonido. Claro. No importa. Bueno, un pequeño resumen de lo que intenté contarles en este rato. No nos metimos en complejidad porque vamos a ver ahora. Pero es un momento, como les decía, de por un lado, reconfiguración de las instituciones, ingreso de financiamiento a través de los organismos internacionales, ¿sí? Vamos a ver cómo esto se va a traducir en nuevas políticas para la ciencia, la tecnología y la universidad, que va a estar en manos además de nuevos profesionales y técnicos que van a implementarlas, un poco el ejemplo de lo que les contaba de Juan Carlos del Bello. Y la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿cuál es el lugar de quienes formaban parte del campo académico, del campo científico en estos años? Y es un poco de lo que les traje para que veamos en algunos de estos fragmentos
del cable. Esto me gustó mucho, bueno, siempre había algún tipo de caricatura, algún tipo de dibujo en el cable y en la otra publicación que era exactamente siempre había algo. Esta me pareció que estaba muy buena, es un poco lo que están haciendo ahora también, ¿no? Con las universidades. Lo podemos poner a algún funcionario de la UBA ahí abajo a ver si le cae un dinerillo. Estos eran de Fede Keller, Ahí está la firma, sí. Y si no había un matemático, Pablo Paul, parece también. Mirá, bien. La idea ahora entonces es que nos tomamos 5 minutos, a cada uno le va a tocar algo diferente, ¿sí? Hay algunos que están repetidos, pero la idea es que podamos leer un poquito de lo que pasaba en ese momento y tratemos de ver con cuál de estas dimensiones que les propongo podemos empezar a discutir, ¿sí? Quienes están en Zoom, ahora les voy a mandar el link a la nube para que puedan entrar a estos archivos en PDF. Es el 151 ese, ¿no? Pero la diferencia del papel, ¿no? Algunos lo tengo guardado. ¿Tenés alguno? Sí, claro. Para acá, le toca este. ¿Imagínate si fue un archivo? Sí. Que dice, hay algo imperdible. Bueno, escuchamos. Seguro que vos tomás. A él te toca el diálogo de idiota con Nelson. Acá tenés otro, vamos a dejar todo eso. Yo te digo yo. Sí, un completo. Acá. Vamos a dejar otro más acá. Está. Vamos por acá. Hace mucho, ¿no? Que dejó de salir. Yo dejé el cable en el 2003. Vamos a dejar otro más acá. Algo más para sumar. Yo podía comprar la función que podía seguir. Por ahí. Ya lo que va. Toma, te dejo otro que está por acá. ¿Por qué dejarlo? Programa. Lo que sí Ya te digo, para ver. Lo que sí, debería dejar de salir papel, tipo, no sé, ¿Qué más quiere otro? Empezó a salir digital y Pero se ¿cómo? dejó, hace muy poco se dejó de salir. sí, claro. No, papel antes, ¿eh? Yo dejé para fundar el programa histórico, eso de qué pensar. Y cumplí con esto de que el periodismo es la primera versión de la historia. La diputada Patricia Bullrich, entre paréntesis PJ. Y después. Che, qué buen mate, no sé quién me lo dijo. Santi. O sea, estoy bajándolo, pero. Vos me lo serviste. Sí. No, que está buenísimo este mate, no digo. Sí, no, pero sí, es en el sentido. No, yo quiero que yo después les hago el eclipse del traje. Ahí iba el baño. Mira. Sí, bueno, Le diga. era una me gusta que decía marcha. Tenía una muy del tren. malo. Igual está bueno porque el que marcha atrás es el gobierno, ¿no? Sí, está bueno.
Aparte, era re lindo hacer los títulos. Sí, no, tenía. Cagábamos de risa. Sí, sí, me imagino. Cagábamos de risa con los títulos. Ya teníamos todo escrito y empezamos a pensar. Pensar el título. Claro, sí, sí, me reímos mucho. No, hay cosas que están buenas, digo. Calamidades. Y son esas cosas que haces entre los 20 y 30 y algo, y dices, tenés Tenés todavía creatividad. y mucha frescura y No, no. insolencia. ¿Viste? Esto del diálogo es increíble. Sí, eso lo hacíamos incluso con- hacían un suyo, que siempre Dejaba- y dejaba diálogos. Mucho. Vamos a la recomendación de películas. Bien, Me sí. bien de época de la guía del cable. Eso era un juego que era química, y después se pasó a cine. Y entonces, Y ya claro, él ya era cinéfilo, y él me comentaba, sí, que la vida no hubiera vivido. Sí, Que te mandaba los ciclos de la sala de Lugo. Sí, sí, sí. Bueno, hoy en día, la hija, es el consejero de la Mira, claro. Igual te digo que ahora lo pasan en Claro, películas de no, culto en el cable como las que pasan acá, ¿eh? Y ni de casualidad pasan tantas películas de culto como que estaba recomendando acá. Claro. Claro. El tipo el mejor estilo filmoteca. Había un interteatro, como hay ahora. ¿Vos tienen el mismo? No, todos distintos. Pero digo, tanto, Lo único que puede mantener a un interclaustro unido es un plan de lucha de ese tipo. Es el de siempre, ¿verdad? Después de interclaustro no va a funcionar. Acá es una cosa y se va a uno. Entonces, igual. Dirigí la facultad en 95. el decano, 95, no sé si sería el último, anteúltimo año de Recondo y después vino Pablo Yakowski. Sí, no, Recondo. ¿Recondo todavía? Sí, Recondo asume en el 89, así que claro, 89. Tengo tiempo para ir a buscar la campera arriba. Sí. No sé, ¿eh? Ah, Pero corro. sí, Recondo asume en el 89 y claro, y en el 97 Pablo Yakowski. ¿Recondo? Sí. Recondo, pero era el primer, es decir, era radical de origen, ¿sí? Pero no era alineado con Lluberov. Es decir, había un candidato lluverovista que fue el primero, que fue Torres, y que controlando el padrón de profesores en la transición de la democracia fue la única manera que lograron imponer un decano de lluverovismo.
Después de cumplir un periodo de 4 años, inmediatamente de ahí en más se conformó la lista de profesores, ya con todos los profesores que hasta hoy en día persiste, que empezó siendo la de las que volvían de la recuperación de la democracia, con Kolnik, qué sé yo, con un montón de nombres así. De ahí en más, esa lista de profesores ganó siempre. Y ahora ya digamos, tiene mayoría y minoría, ¿no? Bueno, ahora no, realmente, pero en un periodo tuvo mayoría y minoría. Acá dice FD y CB. Esto es de Carlos Borche, ¿no? Como- Claro. Claro, y con Fernando del Marco. Ah, Nosotros en general, ese era el- no, claro, ¿ves? Es Sí. FDS de Fernando del Marco. Ya no poníamos muchas veces nuestro nombre. no, para hacer la cita me recostó. Sí, claro. ¿A quién cito? Claro, sí, sí. Ah, bueno, vamos. Yo creo que... Claro, no, pero esta es una de la radio. Es de la que, lo de Iota que habló de investigadores que no investigan, ¿no? No sé a quién le habrá tocado. Sí, sí. Investigadores que no se dedican a investigar, ¿no? Perdón, para eso, sí. Es buenísimo, buenísimo. No, Jetta fue. Jetta más pura. Claro, esa etapa es, la primera etapa de Conicet. Claro, y ahí lo meten a ellos, pues. Y después, claro, bueno, me lleve, Y claro, sí, arrasó. claro, aparte como una cosa en mi medio, porque se quedó con un poco de derecha. ¿Qué piensa? ¿Qué es? Sí, sí. El otro, pero- Sí, sí, nosotros era ninguna de las dos. Tranqui. Uy, voló algo. Ahí voy. Ah, mate. Excelente. Ah, dos Es muy mates. importante. En realidad, mate continuado. A ver, que yo ingreso. Yo tengo ahí, me robé yo de la oficina. Bueno, vale. Si querés, me he robado. Pero la pixela, que no sé si alguno se le cayó. ¿Tuya? ¿Segura? ¿Está bien ahí ustedes esto? No, mejor. La semana que viene, si Eduardo ya anda bien, vamos a Eduardo. Ah, vos ya está un poquito después. Sí, yo. Teníamos el último taller y está acá. Eduardo estaba con mareo, sentía medio mal. Sí, bueno, pasamos. Pasó la semana que viene. Sí, sí, para allá, de la semana que viene. Ha sido bastante frío para hacer mayo, es como. No, sí, está frío. ¿Qué dice? Ah, está leyendo la carta de lectura. Una nota sobre la ley de representación. Ah, puede ser. Ahora le preguntamos a Carlos quién era. El trabajo. Se ríe. Esto de promover la discusión de la crisis presupuestaria en todos los ámbitos de la facultad, en particular en todos los cursos, a partir del 4 de mayo del 29, es adoctrinamiento. Yo ya le pegué una denuncia.
Ahora, voy a leer este. Fue González, el secretario general de AGD, que estaba citando en la posición de la. Ah, no lo estaba diciendo directamente. Es un químico de molecular. No, físico. Dice acá en la facultad. Después se fue a. Nosotros, Pero otro. Viste de Cano eso. No. Sí. El programa, no. José Olave, que se decano de la. Yo te entendí otro. Sí, era químico. A ver. Sí, Olave, sí. Sí, era químico. Sí. Sí. Yo pensé que hablaba de Rafael González. Parece de Jacqueline. Estoy mal antes. No, pero lo mencioné a Rafael. Ah, acá está, yo tengo acá. Él tiene posgrado en Yo tengo posgrado en simbología. Acá hay citogénica molecular, según me Yo interesa. también aquí esto. ¿Qué más tenemos? Elecciones en el departamento de física. Sí, yo digo, Juan Pablo Paz, Sí, arrasó. que conocemos muy bien, pero va a decir, Arrasó. arrasó tenemos. 72, no, digo que sacó 72 votos entre los alumnos. Sí, es verdad. Sería la época en la que no chévere. Que de lo que puede ser. La idea es que lean o se enfoquen en estas dimensiones, ¿sí? No en la enzimática de no sé qué cosa, pero no, digo, para poder discutir después en simología. Sí. Citogénica molecular. Eso, mezclé dos palabras. No, ni idea de Conferencia de ISO 14000 también, eso. Seguro llegué un poquito tarde. No. Humedales. Humedales, sí. Muy hippie. Igual citogenética molecular. Es un curso de citogénica molecular FISH. Acá tenemos el curso teórico-práctico de posgrado en tópicos de actualización en primatología, genética, fisiología y manejo, a que titularon una monada. Una maravillosa. Eso fue Carlos. Acá tengo el cronograma del plan de lucha del CESI. Lo puedes pasar a este. Claro. Hola, ¿qué tal? Con la marca del Mitre, seguro que hiciste una clase pública. Retiro Mitre va a tener una bocha de gente, porque lo que tenés que esperar. Sí, mira, lo pueden tomar, justo es en mayo, pueden copiarlo y todo. Pueden copiar y pegar, ¿no? Sí, No necesitan ni escribir. Está del 24 al 28 de mayo, Semana Latinoamericana y Nacional de Lucha contra la Política de Educación del Banco Mundial. Mirá, ahí tenés, Esther. Aprende el viejo César. Aprende. Pero ahora también no se lo voy a seguir. Vamos, bien. Todo. Dale, tráelo y arrancamos. Si lo dejamos sacar para cosas. ¿Vieron que se van a divertir con el cable? Se van a divertir. Está bueno. Te lo puedes llevar y tenerlo en el lago ahora. Este lo movés y es
las últimas semanas. Sí. Es que el problema es que sea, vos lo lees y es. La actualidad, sí, digamos que muchas cosas no. Hubo una marcha por la educación. Recorte presupuestario. Necesario para docente. Universidad, una interclaustro que votó las mismas medidas que la última interclaustro. Exactamente ya. No hay que ni escribir, no hay que ni escribir, como volver a cambiar la fecha. Cambié el tipo de copiar. Lo peor es que lo ves en distintos ámbitos. O sea, yo estaba trabajando con sobre el sistema ferroviario, es igual. O sea, Sí, sí. Es terrible porque esta sensación de estar atrapado en sí Déjà vu. la misma cosa, ¿no? Sí, digamos el ciclo del déjà vu. Estamos en 1999, o sea, bueno, en 2 años. eso está toda la mierda. Yo creo que estamos más en 1993. Claro, yo creo que es como más, sí, no sé. Depende de qué. Es la relación de comedia. Con redes sociales. Claro, pero con memes. Ahora con memes. Digamos, cruzar lo de cine, hay Ah, claro, otra vez. de cine nórdico y 100 años sin. Bueno, sí me llamó la atención, aparte tipo en Spence, sin el canal, como. Ese era Carlos. Que ponía la grilla. La grilla de la tele ponía Carlos. No, Pará. esa era una clase de química que después se hizo al cine. Ah, mira. Sí, no, mire, Ahí está, genial. Ahí está. La SECME y la Secretaría de Cultura y Deportes organizaron un ciclo de videos musicales. Maravilloso. Algo que me gusta. Súper bueno. Y claro, y los dos, gusto tú y gusto dos. Maravilloso. Ahora que tenemos taller de fotografía. Ahora te llevo fotografía. Bueno, vamos arrancando, ¿no? ¿Qué le tocó a cada uno en lo que tiene que ver con la conflictividad? Algunos que están repetidos, ¿sí? ¿Qué les tocó acerca de la conflictividad de estos años? ¿Quién quiere contar lo que encontró en lo que les tocó leer? A mí me tocó de la ley de educación superior que se había aprobado, hubo media sanción en el diputado, y se está discutiendo ahora en el Senado. Entonces, pide la opinión a varios personajes, al secretario de la FD, al vicedecano, a la secretaria académica de la facultad, etcétera, y todos van relatando un poco de su visión. Había más coincidencias que diferencias, ¿no? Entre quienes opinaban. Más o menos. Más o menos porque, por ejemplo, el vicedecano, o sea, están en contra de la secretaria también, pero están en contra desde el punto de vista de la independencia de la universidad. Ajá. O sea, lo que reivindican es la independencia bajo criterios propios. O sea, dice que hay cosas en las cuales el gobierno no tiene que meterse. Sin embargo, por ejemplo, están de acuerdo con el arancelamiento. Dice, ¿Quién dice que está de acuerdo? y acá, por ejemplo, Olave dice que totalmente de acuerdo en que haya arancel en la UBA. Podría ser más tolerante si yo fuese consejero Salto como futuro. Me parece un principio justo. El tema del arancel está correctamente planteado por el gobierno. Son en última instancia las universidades que decidirán si establecen arancelamiento y de qué forma utilizan esto. Ese era el vicedecano. Claro. El consejero estudiantil del socialismo, Diego Galotti, que es un biólogo también, usted también estaba por el aislamiento. Había una idea que se justificaba en un congreso de Cuba en 1923, donde se discute ahí si aparte también es interesante, ¿no? Para hacer estas cosas la gente iba a buscar historia en ese momento, ¿no? Se discute ahí si se pide gratuidad o no. Ahí la discusión era al revés, no había gratuidad. Entonces ahí la Cuba dice que bueno, que dado que la gran mayoría digamos, de los que están estudiando pueden pagar y que los que no pueden pagar no llegaron todavía a la universidad, entonces que se siga pagando. Y ahí lo que pasa que no Lo que pasa es que desde la perspectiva de ese congreso de Cuba, de la organización de ese congreso de Cuba, tenía una visión, si quiere, creo que, digamos, pensemos en 1923, los tipos están viendo que las zonas que se saltan, que se pagan a la universidad, actualmente no son las populares. Ellos están viendo que la gran popular está muy lejos de eso, entonces, si nosotros podemos, digamos, pagar. Claro, pero. Acá la cuestión era,
hay necesidad de arreglar esa escuela y un montón de gente puede pagar, entonces, bueno. Claro, en 1923 hay pico, chicos. Exacto. Sí, socialista y tercero. Socialista y tercero. Sí, era el Hitler en el 73 el que le cantábamos a los del MNR, Claro. el Movimiento Nacional Reformista. El Otras agrupaciones que éramos reformistas y MNR era socialistas y terceros. Cuando desapareció una agrupación independiente que había hecho toda la transición de la democracia, el Partido Consejero también, que se llamaba ahí, que tenía una mezcla de peronistas, comunistas, un montón de gente demócrata cristiana de la época de Tom McDonald, de Augusto, un militante de derechos humanos muy importante. Fue diputado nacional. Claro. Y toda esa agrupación se fue disolviendo, y entonces la primera que gana luego es el MNR. Y ahí el MNR tenía una posición en sintonía con el radicalismo también de las provincias, con el radicalismo de las provincias, ¿no? No tanto de acá de Buenos Aires, sino con el de Córdoba. Como ahora. Claro, Como ahora, ¿no? Qué El interesante. Congreso de. Vale, cantar. Socialista y distanciero. Sí, Excelente, excelente. se ponía los bigotes como Palacio, pero no era Palacio. Vamos a seguir. ¿Qué otro les tocó? A ver, ¿qué más tenemos? No todos tienen conflictos. yo tengo el recorte en ciencias técnicas, A ver, dale. por supuesto del 98, Sí. ¿ya? Que básicamente lo que se puede ver en todo el corte de cable son las distintas posturas, o sea, el consejo directivo, los decanatos, o sea, toda bajada de plan de lucha en contra del recorte. Ajá. Porque lo que tenés acá, las acciones de AGD, las acciones del consejo directivo, el decanato que llama a esto que hoy en día los libertarios dirían adoctrinamiento, que es vamos a hablar en todas las clases a partir del 9 de mayo, vamos a hablar en todas las funciones y vamos a pasar los parciales también para que puedan ir a la marcha. Pero bueno, digamos, la relevancia y la importancia del plan de lucha de distintos sectores para poder afrontar ese... Sí. Ahora en el 98, fíjense que ya estamos en un momento que empieza a darse ciertos quiebres en los consensos de este Estado menemista, que es diferente a las posiciones del 95 cuando se discute la ley, ¿sí? Donde hay algunos que todavía dicen, bueno, por ahí hay que arancelar. Ahora está mal. En el 95 tenés el recorte del 2% del presupuesto. A ver qué dice. Hay un ajuste del 2% del presupuesto por varios motivos que lo entrevistan. 2%, sí, 2%. Sí, el 2% del título de la nota es y tan solo fue el 2%. Lo entrevistan en la Recondo, después dice que dan una charla, una explicación en el Pabellón 2, en la aula de acá, y se va. Entonces se genera la asamblea. Se va el decano. Se va un grupo grande de docentes, y se constituye una asamblea que define la toma de la facultad. De la facultad para este ajuste del 2%, el recorte del 2%. Ahora que tendrá que estar haciendo. Claro, porque el 1% para la Y facultad. aparte era una modalidad ya pensada, donde las principales autoridades de la facultad, Se retiraban del lugar. claro, convocaban, con lo cual la magna se recontractaba. Llegaba un momento, todo el mundo sabía lo que iba a pasar, iban, y básicamente los estudiantes ahí les tomaban el edificio. ¿no? Es decir, nadie se sorprendía porque es una modalidad. Y uno piensa también, como toda esta cuestión de movilización, de lo que señalaban de el discurso que vos decías, ¿no? Que hoy en día sería criticado. ¿Cómo puede ser adoctrinamiento, politización del claustro de docentes, de profesores? En ese momento era lo normal, en ese momento era lo natural. Y también nivel de militancia que vos te ibas y dejabas a una magna repleta de estudiantes dispuestos a tomar la facultad. Se cambió mucho. Y era el 2%, solo por el 2%. Y era el 2%. Es interesante lo que contás porque muchas veces se habla que en los 90 había un nivel de alfabetización también muy alto, quizás no en todos los sectores. Sí. Claro, sí, universitario no era el caso. Sí, ves. Dale, Alberto. No, acá tengo el recorte de lo cual, de la cuenta de la ley, la ley de 95, que realmente fue aprobada. Te tocó cuando se vota en el Senado, con, ¿no? digamos, algunos comentarios de Shuberov que
ustedes saben, fue casi un decano vitalicio. ¿Cuántos años tuvo Lluvero? Lluvero batió el récord de Pasadivazzo, que había sido, creo que había tenido 12 años, 16 años, y Lluvero jugó más. Hubo como 20, ¿no? Claro. Sí, creo que lo superó 1 o 2 periodos a Pasadivazzo, que había sido el director que más tiempo había estado. Sí. Y terminó procesado poco antes de fallecer, ¿no? Porque se había fugado buena parte de fondos. Bueno. Pero uno se confundió. Sí, y era el Jacobiti de esa época. Y el mentor de Lluvero había hecho un diarito que para nosotros era una competencia desleal aceptable, porque venía con un diario impreso de, no sé, 10 páginas, con toda la tecnología, un diario que se llamaba, parece que universitario, no me acuerdo el nombre de ese nombre, pero que era un diario para bajar líneas así, pues, homogéneamente, organizado por Franco Morales. El rectorado era del Y eso lo rectorado. hacía Polsky. Ah, mira. Y cuando nosotros nos empezaron a pagar el salario en la universidad, cuando pagaban salario, primero tenía que hacer una cola para que te den un cheque que cobrabas en el Banco Nación, ¿no? Entonces, bueno, después, efectivo era cierto momento, si la cola era lo que se dejó hacer por temor a robos. Entonces, después se hizo. Ah, hay una nota que habla de eso. Claro, me acuerdo de hoy la vi. Claro, y monedita, todo, había pura. sí, Sobre que Pasaba en la moneda también, lo pagaban la libranza. y el banco que empieza a pagar la UVA, el banco que empieza a pagar la UVA, que hace poco que se centraliza. Sí. Era Nación. Era Banco Mayo, todos bancos. Ese era Veraja. Veraja y después Sporting quebró el Patricio, sí. Mayo, el partido fue primero, claro. Después la caja de seguro. Era una cosa, siempre gente amiga de Lluvero. Claro. Pero depende de qué época. 10 pesos. Claro, 10 pesos valen $10. O sea, Te comprabas un almacén de. Todo lo que comprabas, probablemente. no, te comprabas la caja de Guaymallén, Claro. $10. Claro, 10 Dos dólares. cajas de Guaymallén. Sí, cuando Lluvero tuvo problemas, cayeron en cana un montón de gente. Muy bueno. Polsky se salvó porque pasó a ser después comunicación para quién, para Sí, Argentina. sí. Es verdad. Sí, digamos, siempre se meten, siempre se juntan. ¿Qué más les tocó? A ver, Alberto, ¿qué más tenía No, para contar? el recorte del 98, del cual está el artículo firmado por Pablo Grafowski, el decano, donde una de las cosas curiosas es que habla del plan plurianual de ciencia y tecnología, que hasta donde yo recuerde era un conjunto de cortar y pegar de lo que se venía haciendo, no era realmente un plan estratégico. Como real tampoco lo hubo en los 2000, aún con Linux, porque para 2030 también, 2030 se llamó. 2020, sí. También era un agregado de buenas intenciones, entre comillas, y no un plan estratégico, ¿no? Más allá de alguna iniciativa que empezó a hacerse en torno al proyecto Pampa Azul, que también quedó trunco por los avatares políticos, pero sí, eso, el plan plurianual y habla de las cuotas estas de la agencia que ponen pone en cuestión la segunda cuota de subsidios para el programa marco de la Unión Europea. O sea, claro, defiende proyectos que eran en colaboración con organismos supranacionales, que es mucho de lo que caracteriza A la época. los grupos de investigación básica locales. Sí. ¿A quién más le tocó algo sobre organismos internacionales? Hay una que es de Banco Mundial, me parece. Yo tengo uno del Plan Marco con Europa, también, Sí. convocatoria a. Había
Sí. a distintos investigadores, con proyectos de cooperación científica y tecnológica, y bueno, también posibilidades de pasantías, prácticas rentadas en el exterior. Había mucho de eso, ¿no? Salía mucho de eso. El estudiante se hace cargo de su pasaje de ida y vuelta y de un seguro contra todo riesgo. La empresa, por su lado, elabora un sueldo para cubrir gastos de alojamiento con mínima movilidad. Pero puedes hacer una pasantía rentada en el exterior, claro. Te pagan el sueldo de atrás. Claro, y también bueno, esto creo que tiene que ver un poco la línea que decía Alberto, de, bueno, los proyectos de cooperación dándole mucha bola a todo lo que es cooperación internacional, fondos internacionales. Era una entrada, digamos, garantizaba dinero, eso, y sobre supervivencia de un grupo de investigación. Y había llegado a un extremo, que no sé si habrá sido el máximo, pero es directamente la creación de un instituto, el INTIMAE. Sí. Alemania puso $1 millón para Wow. el INTIMAE. Bueno, el INTIMAE fue una cosa impresionante, porque después del 66, cuando fueron el 66, algunos departamentos se vieron más afectados que otros. E inorgánica se vio muy afectado por la renuncia en sí. No así orgánica, pero empezando por Bush y todos los inorgánicos se fueron. Y como se fueron los inorgánicos, y eso y nunca se recuperó, y después bueno, la gente nunca levantó. Y entonces uno de los inorgánicos que se fue famoso, que es una gran carrera en Alemania, fue Silvia Bradaski, y empieza a venir y ella consigue que organismos alemanes financien la creación de un instituto vinculado con él. Y eso fue una cosa impresionante. Es decir, fue la reapertura de la inorgánica en la facultad. Uno sobre el FOMEC. Ahí tenemos financiamiento del exterior. Sí, Claro, A ver. del Banco Mundial. ¿Qué es la convocatoria, no? Sí, Sí. convoca proyectos. Habla sobre la convocatoria y qué porcentaje de los ganadores tienen las distintas universidades del país. ¿Y cómo se distribuye? ¿Está eso ahí? Entre las universidades que logran aprobar más proyectos se destaca la Universidad de Buenos Aires, que encabeza el ranking con 27 proyectos y $19,3 millones. Una locura. Las universidades de Córdoba y Cuyo tienen 17 cada una. Proyectos. Rosario cuenta con 16 y La Plata con 13 proyectos. De los 140, de los 140 millones de pesos, el 53% se destinó a la compra y renovación de equipamiento, el 36% fue para el financiamiento de 1.500 becas de posgrado, el 9% para la contratación de asistencia técnica y el 1% para la ejecución de obras médicas. La verdad, bastante plata, ¿no? Si pensamos que eran dólares, además. Sí. Además, transformaron la facultad impresionantemente. La biblioteca era una biblioteca arcaica, digamos, no existía, era una cosa impresionante. Se contrató primero una bibliotecaria. Porque no había. Sí, la biblioteca estaba atendida por gente de muy buena predisposición que entendía que la biblioteca era saber guardar libros y alcanzar el con la lotería, ¿no? Se contrató un bibliotecario que pensaba. Claro, como. Nancy Gómez, después Ana Sanfilati, que también claro. tiene su publiquito. Y ya la tercera gestión ahora es un biólogo que además es bibliotecario. ¿Es decir la tercera gestión en la historia de la facultad? La tercera gestión de biología desde que ellos claro, está bien. No, la biblioteca arranca. No, sí, claro, pero digo que haya bibliotecarios. Sí, bibliotecarios, formados y demás, es a partir de ese momento. Pero el periodo, digamos, de los 80, 90. No. Y bueno, le permitió la digitalización, se digitalizó, vos tenías acceso digital, y eso era magia en otras facultades de la UNO. Después, empezar a hacer un archivo. Nosotros hoy día podemos mirar la historia ordenadamente, porque la facultad, aparte de ser la biblioteca, es un archivo de la facultad, con una sala de preservación, hay contratado gente especialista en preservación, todo eso se publica con él. Después, por ejemplo, computación tenía un problema, que computación, los estudiantes y los profesores no duraban mucho acá, porque vos estudiabas hacer la carrera de computación, promediabas la carrera y tenías un excelente laburo y dejabas. Los profesores no tenían también dedicación full time. Entonces, había otros departamentos que objetaban la calidad de computación porque los sentían que eran más inferiores. No formaba doctorandos, porque no había. Con Guita Comet empezaron a mandar gente para que pudieran ser doctorandos afuera. Muchos de los profesores que todavía están y que son doctorandos, que ya son doctores,
se doctoraron por beca Tomate, o sea, Ricardo Rodríguez, que fue luego jefe de departamento. Y entonces, por ejemplo, si en lugares así donde era necesario mandar gente a doctorar afuera, computación fue el caso más, ahí todo el mundo que quiso se fue a doctorar afuera. Y empezás a tener computadores académicos, Claro. no el mercado que los chupaba. Claro. Y después, por ejemplo, otra cosa que también se ha usado mucho, bueno, era para equipar equipos, para equipar el departamento, en el caso de física. Física en su época de gloria se equipó con visa de la Fundación Ford. Ah, Con visa de la Fundación Ford. Y el segundo equipamiento junto que tuvo la física fue visa de entonces uno sentía como una permanente contradicción, porque decía, física el Banco Mundial, y al mismo tiempo se estaba usando para transformar la facultad. Ibas en reuniones con Consejo Superior o con otras facultades, terminaban diciendo ustedes. Son los agradecidos. Estamos construyendo. Era una cosa muy a tal punto había tal demanda y tanta participación exacta que para que vos presentaras el proyecto tenías que saber las cuestiones burocráticas de cómo presentarlo y todo. Claro. Entonces se creó una oficina acá en la facultad que te asesoraban. Entonces vos llevabas como los borradores y un par de personas que los dejaban para presentar. Eso era por cómo estaba funcionando la facultad. Pequeña nota al pie, la bibliotecóloga de Balseiro está súper orgullosa de eso, de su trayectoria de ser bibliotecóloga y especializada en física nuclear. Sí. La colega también tenía un bibliotecario especializado, pero nosotros no. claro, no hay nada. Bueno, pueden llevarse los recortes, si lo podés pegar en la pared del laboratorio, dejárselo a la gente del CCN, lo que quieras. Se lo pongo del plan de lucha. El de plan de lucha, déjale, a ver si le sirve. Claro. Igual en la nube ya están, yo cuando viste el otro día les mando siempre el mail, ya está cargado en la nube todo esto para que lo tengan. El archivo está completo y disponible en la página de la facultad, si alguno quiere meterse a mirar otros números. A mí me parece re interesante, ¿no? Ver como la cotidianidad de la facultad hace 30, 40 años. Es súper interesante el trabajo que hizo. Ah, sí, sí, ni hablar. La gente lee esto hoy en términos de No, ¿quién se pone a leer No, digo, la profundidad de un periódico? buscar y de preguntar. No, es verdad eso. Sí. También marca un poco como. Bueno, se daban discusiones con las cartas de lectores entre profesores. Excelente. La solidez de los planes de lucha. Ah, sí, no. Ciencia, El conocimiento de lo que está pasando en la facultad de todas las carreras. O sea, hoy en día, a mí me pasó más como la carrera que pasaba en mi carrera y que gracias. Sí, No mismo. solo en la carrera, se sabía cómo eran los planes de lucha en el mundo. Hay algo que se llama a la japonesa. Ese fue En el concierto nacional de Tomas y Reclamos, los estudiantes de la Universidad del Centro, guiados por la Unión para la Apertura Universitaria, ocupado por la Ahí época, era decidieron hacer paros a la japonesa dando clases 24 horas seguidas. ¿Sabes quién es el que va con el comunicador? Yo me mato, ¿no? Expresando que se oponían por igual al proyecto del Ejecutivo como a la toma de facultades impulsado. Muy bueno. Bueno, vamos a hacer. Dale, cortito. Ya que la diplomatura de la historia de la ciencia en Argentina quería decir para el periodo de la etapa de Bello lo que significó para Ponea. Ah, dale. Para la Ponea rigió lo que explícitamente figuraba en el libro del Banco Mundial, Argentina, la insolvencia al crecimiento. Para los que no sepan lo que es el Banco Mundial, porque muchos no se lo nombran ahora, es el organismo creado lateralmente al FMI con predominancia de Estados Unidos como ariete, digamos, mundial. Y un ejemplo de lo que depende del Banco Mundial, para que tengan una idea, porque eso sí lo escuchan ahora, es el CIADI. El CIADI, que es como el Tribunal de Pena de la AFA, porque siempre falla a favor de los poderosos, es aquel que en la ley marco, esta que intenta hacer mi ley, pretende que se deriven los conflictos eventuales
de los inversionistas, entre comillas, que ven. Bueno, pero eso es lo del Banco Mundial. Ese libro, que era un mamotreto de 500 páginas, para el caso de Corea lo decía explícitamente que había que disolver. Que se podía, la parte de ciencia de Corea se podía pasar al CONICET. Y las centrales nucleares en operación, que eran las de Atucha 1 y Embalse, ya que Atucha 2, por la crisis de la deuda, se paralizó totalmente la construcción a principios del gobierno de Alfonsín. Hubo breves intentos de reanudación, pero estaba paralizada prácticamente desde el 85. Esas las dos centrales debían ser privatizadas. Y ese plan se ejecutó en el año 94. Menem saca el decreto que divide a la Corea en tres: la autoridad regulatoria nuclear, la Corea que llamábamos residual, donde estábamos nosotros, los de Constituyentes, Bariloche y Ezeiza, y sede central, y las centrales se crea, de la Dirección de Centrales Nucleares, que era de Corea, se crea NASA, Nucleoeléctrica Argentina, como operadora. Y hubo intentos de privatización, que por supuesto Castro Madero había dejado la semilla, metiendo sin aportar un dólar o un peso, el FAE, PPFAE, la fábrica de acciones especiales, que fue el logro tecnológico del departamento de materiales, digamos, hacer la fábrica de tubos de Circaloy, de aleación de circonio, donde se ponían las pastillas de uranio, y FAE y Onuan, que era la encargada de fabricar las pastillas de uranio, meterlas y hacer los haces de los combustibles. Castro Madero metió a Pérez Compán en el año 81 como sociedad mixta, sin ningún tipo de justificación. Era porque lo privado era mejor, pero la CONEA había desarrollado la planta piloto y las dos fábricas, que están en Ezeiza funcionando. Nunca se sacó eso, ninguno de los gobiernos sacó, incluidos los de Néstor y Cristina, sacaron esa sociedad de una financiera, porque Pérez Compán incluso había abandonado el negocio de ingeniería en el país, porque SADE lo disolvió, Vittorio Orsi, otro de los númenes del neoliberalismo tipo otros italianos argentinizados, se fue a Brasil. Nucleoeléctrica Argentina, que las dos centrales tuvieron serios intentos de privatización y Cavallo hizo viajes en ese sentido, pero no logró que los dueños del diseño de las centrales, el caso de Atucha 1, que era Siemens, KBU, la subsidiaria de Siemens, ni ACL, la empresa canadiense estatal, dueña del diseño de embalse, autorizada. Hicieron valer los convenios de provisión de Atucha firmados en el 70 y el protocolo de Saint John, que así se llama el acuerdo con ACL y el gobierno de Canadá, para la construcción de embalse, que es del 74. Hicieron valer los dos diseñadores de las centrales nuestras, hicieron valer de que las centrales debían ser operadas por el Estado argentino a través de CONEA. Y, digámoslo, por supuesto, digamos, que en lugar de CONEA la operara un organismo estatal, no les molestaba, pero sí que tenía que ser el Estado argentino responsable. Porque sabían que un incidente nuclear con el capital local intermediario de los monopolios iba a impedir que vendieran nunca más ninguna central, ¿no? Claro, no, eso era un problema para ellos. Eso les quería contar, porque eso fue
una ejecución del plan del Banco Mundial. Sí, sí. Lo único positivo que rescatamos en CONEA, bueno, debo decir que ese plan internamente en CONEA tuvo el apoyo de la gente del Departamento de Física. O sea, la gente del cientificismo de CONEA, que había tenido el dominio de la comisión durante la etapa de Roberto Perazo como secretario de Ciencia y Técnica de Alfonsín, que era de ese departamento, y de Emma Pérez Ferreira como presidenta de la CONEA. O sea, ese sector tenía un apoyo silencioso, pero cierto, para esa propuesta, con la idea de quedarse con el grueso y que la murga de constituyentes, que éramos los departamentos vinculados a la tecnología, pereciéramos, Claro. por la falta de nivel y todo eso que también es muy discutible. Sí, lo que les decía hoy, que desde adentro también había sectores que claramente tuvieron que motorizar este tipo de implementación de reformas. Claro, sí, efectivamente. Fue particularmente feroz en el Centro Atómico de Seiza. Se desmantelaron grupos enteros de trabajo en el Seiza que costó mucho reconstruir parcialmente y nunca se recuperó eso. Pero ahora sí, rescato algo positivo que fue la Ley de Innovación Tecnológica, que en medio de la restricción presupuestaria, y eso, uno de los grupos dentro del Departamento de Materiales, la división corrosión, a nosotros nos permitió armar la división corrosión aplicada, o un sector de corrosión aplicada, porque no nos llegaba un peso, no solo para investigar, sino para hacer trabajo de extensión adentro de CONEA, hacia las centrales, etc. Y nos volcamos a la industria petrolera, que tenía cierto desarrollo de los yacimientos del noroeste neuquino, Rincón de los Sauces, etc. Y nos permitió esa ley de innovación tecnológica, comprar equipamiento con los trabajos que hacíamos, y además tener un sueldo, porque teníamos los sueldos congelados durante todo el menemato, que eran $400, era algo que prácticamente nos condenaba a la inanición. Sí. Bueno, eso. Bueno, gracias, Alberto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un breve recreo de 10 minutos que dejamos a Carlos, que va a hablar un poco del ámbito universitario ahora, ¿sí? Así que 10 minutos y retornamos con Carlos. ¿Puedo hacer un pequeño anuncio antes de levantarse? Podés. Que es además una buena noticia, que sean noticias que nos hacen falta. El 24 de mayo vamos a hacer un festival acá en Ciudad Universitaria, en el Pabellón 1, que es en el marco de justamente el 25 de mayo. Dejemos de grabar. Que es este viernes, así que vengan este viernes a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar armados 5:30.